Bienvenidos a Nota Política de Muchilanga, un espacio muy personal para hacer reflexiones de coyuntura en clave libertaria. Mi nombre es Jorge Eduardo Castro Corbalán. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que nos estén escuchando este otro programa de Nota Política de Muchilanga, aquí con el doctor Jorge Ferreira. Don Jorge, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Estamos grabando de noche. Cordial saludo para todos. Bueno, se tiene la costumbre de decir cordial saludo porque de pronto nos están escuchando en el otro lado del mundo. Entonces, si allá es buenos días, acá es buenas noches. Claro, además estos sistemas uno nunca sabe a qué hora la gente los escucha. Y para los amigos que de vez en cuando pues escuchan estos programas que hacemos aquí en Nota Política de Muchilanga, lo primero que hay que decirles es que el doctor Jorge aquí nos ha creado un honroso lugar haciendo unos comentarios en esta semana en Facebook, y a partir de esos comentarios, de esa nota política muchilanga que él saca sobre Amancio Ortega, pues nada, sale la iniciativa de entrevistar a Jorge y preguntarle un poco más sobre lo que había detrás de ese debate, porque parte de lo que se intenta con este espacio es hacer reflexiones de coyuntura en clave libertaria, pero la reflexión que estaba invitando Jorge no era claramente de coyuntura ni política, pero tenía mucho de fondo político y claramente es mucho mejor que la coyuntura. Por favor, cuéntenos a los amigos de este espacio cuál era la nota que estaba poniendo y por qué la puso, cuál es la anécdota detrás, además, porque usted ahí estaba escribiendo que esto surge de un proceso, de un evento, y entonces, porfa, compártanos un poco de ese contexto y de lo que dijo, claro. Bueno, estaba yo escuchando la radio, no recuerdo qué estación exactamente, pero salía un taxista diciendo que él quisiera ser congresista para tener sus ingresos. Entonces yo decía, bueno, pues la gente está pensando que pues siendo político se van a hacer millonarios. Y bueno, pues esa es la tendencia que vemos, que los políticos enriquecen pues todo el tema que conocemos de la corrupción y demás. Entonces yo me preguntaba, en un país como Colombia, ¿será que la gente conoce a un personaje como Arturo Calle? En un país, digamos, como España, la gente conocerá a Amancio Ortega. Entonces, pues lo más común que pasa entre la gente es que conocen a personajes pues políticos. Entonces mencionaba algunos que pues no voy a mencionar ahorita en este post, pero pues que son muy conocidos en el ámbito político, y decía yo, bueno, pues ¿por qué no dirán, prefiero ser como Arturo Calle, como Amancio Ortega? Personajes que pues a la final sería muy fácil admirar, pues si empezamos a analizar de fondo, es gente que crea oportunidades, que mueve ciertos mercados, incluso algunos reconocen a estos personajes en sus empresas y los quieren incluso como si fueran un papá, y así por el estilo. Leía yo acerca de Amancio Ortega que lo quieren muchísimo. Entonces mira uno la diferencia que hay entre una multitud. Precisamente en la publicación, en el post, había un video, un homenaje que le hacen a Amancio Ortega, sus empleados, y es algo muy admirable ver a toda la multitud al lado de un emprendedor, mientras que resulta de alguna manera un poco, por decirlo así, inmoral, porque pues no es socialmente aceptado por todos, la multitud de un populista. A la final termina siendo demagogia y haciendo promesas que pues son imposibles de cumplir, ¿no? Sí. Entonces básicamente de eso se trataba el post, y ahí lo publicamos como Nota Política de Muchilanga, y bueno. Y bueno, no, buenísimo, porque creo que usted está dando uno de los debates que yo creo que también a mí me llevó a hablar de esto un poco, y es esta muchilanga nos está distorsionando, pero usted dio al punto principal de la idea.
la política y el debate de política y el enfoque en lo político y el conflicto político y el Estado y las elecciones y el ministro y los congresistas y la ponencia y todo, nos distorsiona, nos pone a ver demasiado, hay mucho foco en lo que hace el Estado y los que están tratando de capturarlo y digamos, escalar en él, y no aquellos empresarios que realmente, digamos, están en su proceso de desarrollo de bienes, de servicios, de innovación, contratando gente, tomando riesgos, ampliando nuevas fronteras del conocimiento, de los mercados, integrando culturas. Ese tipo de cosas no le tenemos nosotros suficiente luz, y me parece que usted tiene toda la razón. Hay que hablar más de nuestros empresarios en general, nuestros, digo, los de todo el planeta. Amancio Ortega me parece que es un ídolo para todos los que, digamos, hacemos empresa y queremos desarrollar mercados. Claro, y digamos, imaginarse que son personas que tienen como característica, y es precisamente lo que se puede definir en todos ellos, y es la pasión que le ponen a las cosas. Prácticamente es la gente que mueve el mundo realmente. Vemos, por ejemplo, un señor, un empresario, Ricardo Salinas, mexicano, que levanta todo su imperio, por decirlo así, en un país que está en crisis, y lo que hace de alguna forma es crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas. Y vemos muchas cosas que hacen en fundaciones que a la final ayudan a las personas de manera voluntaria, y lo hace también Amancio Ortega, lo hace Bill Gates, lo hacen todos ellos. Entonces, pues es como reconocer que pues son las personas que mueven el mundo. Y la otra es que no es solo ver que son los empresarios que están por allá, y que es muy difícil llegar a ser como uno de ellos. Y entonces se forman mitos acerca de lo que es ser, digamos, una persona exitosa, ¿no? Entonces, vainas como eh, que es muy difícil, ¿no? Mitos que pone la gente, y se ponen limitaciones a hacerlo, a emprender y demás. Claro, porque es que además hay otro tema, digamos, o sea, recuperando primero este elemento que usted está proponiendo, digamos, y es por qué nuestros taxistas no están viendo como ejemplo a seguir a los empresarios, a los Amancio Ortega, a los Arturo Calle, incluso a los mismos de Uber, digamos. ¿Por qué los ponen a ellos como ejemplo de ascenso social, de inspiración social, y no a estos otros? Entonces ya es un problema, digamos, grave en la distorsión de valores que tenemos. Pero por el otro lado, digamos, en ese, incluso aquellos que están mirando esa escala de valores, también está el tema de la distorsión conceptual que hay sobre, por ejemplo, es que si no soy billonario, soy un empresario fracasado, digamos. Mijo, pues Amancio Ortega, estudiemos la historia empresarial que se dio, digamos, detrás de Amancio Ortega. Aparte de que es un gran empresario, tuvo una coyuntura económica muy importante, es una España que se abre al mundo, en la que él puede también desarrollar gran parte, o sea, tenía unas condiciones institucionales y de momento histórico a favor. Los empresarios venezolanos que están hoy en Venezuela luchando pues con todas estas trabas que tienen, no necesariamente son multimillonarios, pero son empresarios de admirar. Claro, sí, de alguna manera están tratando de satisfacer los bienes y servicios. De hecho, la gente que, si están en este momento satisfaciendo sus necesidades, es por ellos, no por el gobierno, porque el gobierno lo que les está haciendo es crear un problema en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control de los precios. Entonces, ese es el problema. Claro, aquí hay un tema que usted también lo está tocando, y es, digamos, Amancio Ortega, por ejemplo, frente a este tema de los mitos, pues es que nosotros tenemos todas estas películas de Hollywood en donde está, me acuerdo mucho ahora un libro, lo voy a comentar más adelante, pero todas estas películas donde está que pareciera que es el multimillonario joven, bronceado en el yate, Claro, están las empresas que salen a bolsa con los Mark Zuckerberg. Y eso, pues claro, es importante, pero se nos olvida que probablemente el camino de los empresarios colombianos sea mucho más Amancio Ortega. Es decir, vas a hacer dinero pero te vas a demorar varias décadas en desarrollar una ventaja competitiva
multinacional. Es decir, no montas la empresa hoy, pues a menos de que estés en un circuito y con todo habría que ponerlo en matices, pero el proceso de desarrollar un proyecto empresarial multinacional por lo menos podría estar durando medio siglo y los empresarios no es lo contrario del populismo. El populismo incluso necesita que el populista se venda a sí mismo que va a lograr una victoria rápida. Los empresarios no, en 40 años, 50 años fácilmente crean estas multinacionales como Zara que hacen que personas como Amancio Ortega sean tan admiradas. Claro, sí, no, y de hecho uno de los problemas que se puede evidenciar socialmente en Colombia es precisamente usted lo mencionaba, el de querer todo rápido, el de que todo quiero que sea para allá y entonces puede ser que ese problema nos los haya dejado la época, digamos, incluso aún todavía del narcotráfico, de hacerte millonario de un día para otro, así como así, y bueno, las cosas no son así como así. Y la otra es que digamos que para emprender no se necesita, digamos, necesariamente inventar algo, no, simplemente encontrar algo que ya existe y hacerlo de una manera mucho más fácil para solucionar algún problema o algún bien o servicio. E innovar se le llama a eso. Entonces está esa que es la visión cortoplacista que también tenemos y es pensar así, como digamos los japoneses, se pone mucho de ejemplo a los japoneses y lo que tiene que ver también con su cultura de la responsabilidad, de la calidad y lo que tiene que ver con el largo plazo, obviamente. Sí, pero ahí hay un tema, por ejemplo, que se lo quiero recoger en este, déjeme que nunca lo había puesto en blanco y negro en público, y es este tema de la cultura del narcotraficante. La cultura del narcotraficante colombiano es la cultura del político del Frente Nacional, que le promete a Colombia el salto hacia adelante, pues a lo Mao, a partir de una serie de estrategias de estímulo monetario, industrialización rápida, sustitución de importaciones y todas esas cosas hacen la clase política una especie de nuevos ricos, y lo que van a hacer los narcotraficantes simplemente es imitar a los sectores políticos en su fantochería de crecimiento rápido que tampoco pueden cumplir. O sea, los políticos nos prometieron en la sustitución de importaciones un modelo de industrialización socialista o cuasi socialista que nunca se les dio, que distorsionó mucho los incentivos, que promovió, ahí sí, vuelve lo que usted pone el tema de los políticos como la base del desarrollo, y por supuesto, pues, digamos, como síntoma de toda esta estructura mafiosa del Estado, pues terminan los mafiosos de verdad emergiendo en productos de comercio internacional, aquí como el narcotráfico. Pero yo lo veo muy por ese lado. Y lo otro, para recogerlo del tema de largo plazo, es que además, por ejemplo, esa distorsión sobre quiénes son los millonarios la tienen también en Estados Unidos. Hay un texto que les recomiendo y es el millonario de la puerta de al lado, de Stanley and Danko. Son dos investigadores en Estados Unidos, y cuando fueron a hacer una investigación sobre millonarios en Estados Unidos, pues pensaban, les pusieron un plato de caviar y langosta y comidas todas finas, y se dieron cuenta que los millonarios norteamericanos no son gastadores, no tienen esa mentalidad de estilo de vida que plantea Hollywood, sino que es gente que ha hecho ahorros, que sabe que tiene que pagar nómina, que está en plan de expandirse, se puede endeudar, se ha quebrado una vez, y entonces es muy cuidadoso con el tipo de gastos que se da, mientras que el que sí efectivamente come langosta y come fino, pues así como película de Hollywood, es el empleado multinacional con la tarjeta de gastos de representación de la empresa. Sí, Para que vea que son los asalariados, los altos ejecutivos y no los dueños de empresa los que son dados al, al gasto. Esto, Warren Buffett, por ejemplo, es una de esas expresiones máximas de este tipo de empresarios multimillonarios, pero que se han hecho a punta del sumar grano a grano el buche, pues. claro, sí.
Pues sí, bueno, la invitación es esa, a que digamos, cambiemos esa forma de ver de ver las cosas, de ver la vida, porque realmente nos estamos viendo influenciados por unas personas que a la final pues son solo promesas, y la otra es que es a tener convicciones, porque si digamos las personas no tienen sus convicciones, pues se dejan convencer de cualquier demagogo, y precisamente se dejan convencer de todo esto que vende, digamos, la cultura colombiana como tal, hablando de lo que tiene que ver con el narcotráfico, con temas de la política populista, hablándolo así, y es a tener convicciones de que pueden hacer las cosas, y que las pueden hacer asociándose entre ellos, y que no necesariamente necesitan de medidas proteccionistas, ni de que pueden hacerlo solos si se lo proponen. Y pues nada, la invitación es a tener convicciones como tal. Claro, y a convicciones y valores empresariales, porque fíjese que usted estaba hablando ahorita de estos empresarios a los que hay que admirar. Entonces, Jorge, si usted se anima, en otra próxima ocasión conversamos de algunos de esos empresarios más cercanos, de una cosa que le gusta a un amigo suyo, Gilberto Ramírez, que de paso lo saludamos por acá, que es el tema de historia de desarrollo empresarial colombiano. Porque precisamente, pues, para que dejemos de hablar tanto de los políticos como si ellos dependiera el desarrollo productivo de este país, y más bien empecemos a hablar de esos Amancio Ortegas que están por ahí cuajando en Colombia. Sí, claro, de una. Entonces, hacemos el otro muchilanga con respecto a ese tema y ahondamos un poco más. Vale, Jorge, Tocayo. Oiga, Tocayo, ¿sabe qué nos faltó antes de despedirnos? Cuénteme. Que se presente, doctor. ¿Usted qué hace? Pasamos, como eso lo hicimos antes de la grabación, dejámoslo aquí de cierre. Don Jorge, cuéntenos usted qué hace, cómo llegó a las ideas de la libertad, cómo llegó a estas reflexiones, en qué anda, de dónde es. Bueno, mi nombre es Jorge Ferreira. Yo soy libertario. Yo bueno, me considero libertario sobre la escuela de pensamiento realista, libertario realista. Estudio administración pública. Conocí las ideas de la libertad, más que todo por el tema de los libertarios. Y me gusta mucho el enfoque de lo que son las políticas liberales para hacer más fácil a la población, a los ciudadanos, a los individuos como tal, eh, entornos en los que se puedan garantizar sus derechos, y para que se puedan desenvolver de una manera más fácil, y solucionar sus problemáticas a través de pues, precisamente la garantía de sus derechos como tal. Y bueno, pues es el enfoque, la política pública liberal, temas que pues iré trabajando más adelante, y que pues de hecho también habrán algunos eventos sobre el tema en la SAP, que pues estaré cuadrando en estos días, y pues los mantendré informados. Oiga, Jorge, pero no nos deje así con este tema de que hará eventos. ¿Qué eventos quiere hacer usted? Aprovechemos y cuéntenos aquí un pedacito para los que se están hasta este momento. Cuéntenos, denos aquí la cuña. Déjeme chiviar a los demás. Déjeme chiviar a Facebook. Bueno, hay un evento que estoy planeando, pues estoy planeando hacer el evento sobre el Estado liberal en lo que tiene que ver como Colombia. Y hay un enfoque histórico a nivel global, y lo que tiene que ver con Colombia, en lo que tiene, pues precisamente en las ideas liberales. Hablaríamos de algunos políticos y de cómo supuestamente sus políticas liberales solamente tienen el nombre, pues, digamos, de los años 30 a los 50, con, digamos, algunas medidas proteccionistas que no tenían nada de liberales, pero que también resultaron algunos derechos civiles del ciudadano, como el voto, y otros derechos que tienen que ver con las libertades, pero pues que en la parte económica pues hubo cierta restricción, pues digamos el tema de la gobernabilidad, que es un tema que es importante tratarlo también en lo que tiene que ver con la aceptabilidad en todo lo que son las dimensiones
políticas, sociales, económicas para crear legitimidad. Entonces también está pues esas contradicciones que se dan ahí en lo que tiene que ver con las políticas. Por ese lado, ese enfoque que es como histórico y también en lo que tiene que ver con la gestión pública. Por el otro lado, un enfoque económico en lo que se refiere también al ámbito global y en la especificidad que es obviamente Colombia y de cómo podríamos desarrollar precisamente esa cohesión social respetando y garantizando los derechos y las libertades sociales para pues ahorita que estamos hablando de paz construir lo que tiene que ver el tejido social en las relaciones como tal de los individuos, pues para crear ámbitos de paz. También está el tema de las políticas públicas liberales, entonces sería trabajar sobre el tema con algunos profes conferencistas que están ahí hablando sobre el tema y pues estoy buscando algunas personas conferencistas que se le midan también al tema. Está Gilberto que se encargaría del tema histórico y algún economista que estamos pensando un profesor ecuatoriano que Nacho nos hablaba que él podría hacer la conferencia en lo que tiene que ver con ese enfoque economicista y pues el de políticas públicas con algunos profes que estarían interesados ahí. Y pues nada, la idea es tratar de invitar a algunas personas o personajes importantes que le interese y el gancho pues ese es el de la paz y no solamente como gancho sino porque realmente es un eje cohesionador en lo que tiene que ver con la libertad, ¿no? O sea, si no tienes libertad pues complicado o sea, si te violan la libertad complicado que haya paz. Entonces básicamente es esa la base y pues de eso se va a tratar el evento. Yo trataré de publicarlo y pues de que asistan las personas interesadas. Bueno, estaremos pendientes, tocayo. Ahí hay muchos temas que son muy sabrosos. Usted picó la lengua en varios temas, pero lo dejamos para otro día. Porque ahora además déjeme lo desafío, mi doctor. Vamos a hacer varias conversaciones de estas y también pronto espero poder leerlo más en otros textos suyos con estos debates. Ese tema del libertarianismo o el liberalismo realista lo debatimos en otro momento. Don Jorge Tocayo, un abrazo grande. Igualmente, Jorge, que esté bien. Gracias por todo. Que la pase bonito. Y hasta aquí y por ahora se acabó la Muchilanga. Muchas gracias por acompañarme, comentarios, debates, bienvenido. Correo es notademuchilanga@gmail.com y me pueden encontrar también en Twitter con @amautajorge. Que estén muy bien, muchas gracias.